un tema muy importante que a mí me gusta harto. Trataré de ser lo más breve posible, pero nos queda harto. La estructura ósea es bien importante dentro de la conformación del hueso, porque existen muchos elementos que determinan la estructura. Ya no es solo una cosa mineral, también hay células y hay alguna matriz formado por, ustedes ya saben, por colágeno, por proteoglicano, pero también hay células que la mayoría de ellas son súper activas y es la que determinan la regulación de la formación del hueso y también más adelante la remodelación del hueso, ¿ya? Y este es un proceso súper integrado, es un proceso secuencial que cuando funciona bien nos da la estructura rígida que todos conocemos como nombre hueso, pero cuando funciona mal puede tener algunas enfermedades y como ya pueden ver solo con este slide, pueden haber enfermedades que se originen en la matriz celular, en las células o en la mineralización del hueso. Cómo funciona un poco de forma interregulada las hormonas y los distintos tipos de células acá. Y es importante saber que existen derivados hematopoyéticos y derivados mesenquimáticos celulares. Los derivados hematopoyéticos van a formar a un preosteoclasto y este preosteoclasto tiene un receptor que se llama receptor RANK. Y ese receptor lo que va a hacer es que va a interactuar con su ligando. El ligando del RANK va a estar producido por la otro tipo celular, que básicamente los osteoblastos, que están determinando dos tipos de mediadores. Un mediador que es la osteoprotegerina y otro que es el RANK ligando. Cuando se unen estos receptores y la unión, esta puede estar mediada por distintas cosas que van a determinar este efecto, se produce la activación del preosteocito y su transformación final en el osteoclasto, que es el gran comilón que existe de hueso. Este se va a posicionar en el hueso y va a formar este lago completo que se llama el lago de Hauship, y con estas repliegues que tiene en su base va a generar todo un cambio en el equilibrio ácido-base que va a determinar que por un lado se empiecen a remover algunos minerales y que por el otro lado se activen otras vías que van a llevar a la reparación de lo que estos están haciendo. Esto es igual a cuando uno encuentra un hoyo en la calle y la municipalidad funciona perfecto, ¿ya? Básicamente, que lo que debiera pasar en esa situación es que cuando uno ve un hoyo en la calle, llegue alguien y de aviso de este hoyo, ese hoyo sea demarcado y clásicamente no van a hacer tira solo el hoyito, van a hacer tira un cuadrado completo, ¿cierto? Entonces vienen primero personas, taladran, hacen un hoyo y después llega alguna otra empresa o alguna otro grupo de trabajo y lo que hace es rellenarlo. En el hueso funciona igual, salvo que la persona que lo rellenó se queda metido dentro y se queda ahí para ver qué pasa nuevamente. Esa es la labor del osteocito. El osteocito después lo que hace básicamente es incorporarse en el hueso y establecer muchos vínculos con el resto de sus células hermanas que son los osteocitos, generando una red súper intrincada y que funciona perfecto. Y es una red que va a responder tanto a los estímulos deleterios contra el hueso como a los estímulos también que estimulan la formación ósea. Una vez entonces que funciona el osteoclasto, viene la acción del osteocito y el osteocito lo que va a hacer es la reparación del hueso y la incorporación dentro de la matriz. El osteoblasto tiene un rol bastante importante dentro de todo este mecanismo, es el que se va a terminar diferenciando y va a producir una serie de hormonas y va a estar influenciado también por una serie de vías metabólicas que van a determinar muchas de las funciones importantes que tienen o que llevan a cabo en la remodelación ósea.
Existen muchos términos acá que no necesito que ustedes se lo aprendan, pero sí que el osteoblasto, por distintos mecanismos, va a poder diferenciarse en osteocitos. El osteocito va a generar la reparación celular y que es el osteoclasto el que la inicia, pero mediado por estímulos del osteoblasto. Entonces, esto funciona perfecto, ¿ya? Cuando este equilibrio se rompe es cuando aparecen las enfermedades del hueso. Y este equilibrio se puede romper, como ustedes ven, por distintas vías. Podemos aumentar la proporción del ranligando, podemos aumentar la proporción de la esclerostina, por ejemplo, podemos alterar la proporción de la osteoprotegerina, podemos inhibir alguna de las células y esto lo podemos hacer de forma espontánea o lo podemos hacer porque faltan algunos estímulos, como por ejemplo el estrógeno. Entonces, en la instauración de las enfermedades del hueso existen diferentes hormonas y diferentes tipos celulares que están involucrados. ¿Qué cosas son importantes? Es importante saber que nosotros estamos formando masa ósea aproximadamente hasta los 27, 28 años. De ahí en adelante viene una pérdida de masa ósea que es inevitable. Esa pérdida de masa ósea es mucho más marcada en las mujeres que los hombres. Y es por eso que siempre una mujer va a tener menos masa ósea que un hombre en cualquier minuto de la vida. Después de la formación ósea, esta declive es mucho más marcada y es mucho más marcada cerca de los 45 a 50 años cuando ya viene la menopausia, que es la falla ovárica fisiológica que se produce por esta senescencia ovárica y disminución de la producción de estrógeno. Ya habíamos visto en el dibujo anterior que uno de los estímulos importantes para la formación de hueso es el estrógeno. ¿Ya? Entonces, importante llegar con buena masa ósea, entonces al pic máximo de masa ósea. ¿Por qué? Porque la formación de hueso está súper regulada, pero cómo llegamos nosotros a este pic de hueso va a depender de dos cosas, básicamente. Uno, de la genética y otro, de cuántos estímulos nos impidieron llegar a este pic. Y aquí es súper importante determinar que este pic puede tener algunas influencias deleterias en algunas cosas que nosotros mismos indicamos como médicos. Por ejemplo, si sabíamos que los estrógenos hacen que uno adquiera una masa ósea más importante, disminuir el aporte de estrógeno en este periodo tan crítico es súper complejo. Y es por eso que la mayoría de los anticonceptivos que no tienen estrógeno y que se administran precozmente, por ejemplo, las niñas que se están inyectando acetato de medroxiprogesterona o algún progestágeno de depósito, en esta etapa de la vida es súper cómodo porque se lo pinchan cada 3 meses, no le llega la regla y pueden tener una vida sexual activa sin tener opciones de embarazo o probabilidades de embarazo. eh, Puede que la masa ósea que adquieran va a ser más baja. Por lo tanto, uno puede llegar antes a osteoporosis, ¿ya? Antes de lo esperable incluso, y porque lograron una adquisición mala de masa ósea. O algunas enfermedades también que pueden influir directamente, sobre todo las enfermedades inflamatorias que hacen que adquieran esta masa ósea total, ¿ya? Entonces, según el rango de densidad de masa ósea, nosotros vamos a tener una masa ósea denominada osteoporosis y una masa ósea denominada osteopenia. Pero esto es densitométrico, ¿ya? Es un número. Así que tenemos que aclarar varios conceptos en relación a esto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que nosotros tenemos una fisiología ósea que debe funcionar normal, que debemos adquirir una masa ósea importante. Es por eso que es vital el consumo de leche y los niveles plasmáticos de vitamina D, calcio. No se sabe mucho si la vitamina D influye o los niveles de vitamina D terminan influyendo en esto. Es algo que está en discusión, al parecer no, porque la vitamina D funciona absorbiendo calcio, pero en estado de deficiencia de calcio. Cuando el estado de calcio es suficiente, quizás la vitamina D cobra un rol más secundario dentro de todo esto. Ya, pero esto es un tema en discusión que se está viendo para más adelante.
Lo importante es esto, cuando adquirimos la masa ósea y desde cuándo en adelante parte lo que se denomina la remodelación ósea. Formación ósea, remodelación ósea. Y la remodelación es el producto entre la formación y la resorción. ¿Sirve tomar leche? Sirve y sirve harto. Las personas que toman leche al menos 3 porciones al día tienden a tener más masa ósea y a disminuir la caída esperable de masa ósea a distintas edades. ¿Ya? Así que sí sirve a tomar leche y sí sirve porque mejora la masa ósea y porque disminuye la caída de la DMO en la etapa adulta. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad del hueso que se caracteriza por una disminución de la resistencia ósea y esto predispone a un aumento del riesgo de fractura. Ambos conceptos, tanto la disminución de la resistencia como el aumento del riesgo de fractura, deben estar incorporados en la definición. La osteoporosis no es solo algo densitométrico. La osteoporosis es una condición que aumenta el riesgo de fractura porque se disminuyó la resistencia esquelética. Por lo tanto, nosotros podemos saber qué personas tienen osteoporosis porque han tenido fracturas, porque ya sabemos que se rompió la resistencia, o porque se tienen un riesgo mayor de fractura, básicamente porque tienen una densidad mineral ósea disminuida para la edad. Es importante porque la osteoporosis, o sea, lo que predispone a la fractura, la incidencia de fractura de cadera es alta y la incidencia de fractura de cadera tiene relación directa con la mortalidad. De los adultos mayores que se fracturan de cadera, 1 de cada 3 puede fallecer en el primer año desde la fractura. Entonces la osteoporosis mata, sí, mata y mata harto. O sea, 1 de cada 3 personas que se muera por la fractura o por una complicación asociada a la fractura en el primer año es súper importante. ¿Ya? Importante decir que la mayoría de los pacientes que han tenido fractura de cadera no tenían un estudio previo. Por lo tanto, pudimos haberlos evitado en algún minuto. En Chile hay varios densitómetros. Básicamente esos densitómetros tienen dos tipos de software distintos, el Hologic y el Lunar Prodigy. Lo importante cuando nosotros pedimos una densitometría es saber a quién, por qué y qué es lo que estamos buscando, y lo otro es saber interpretarla. ¿Existen factores de riesgo de osteoporosis? Sí. Los principales son no modificables, por ejemplo, la genética, ¿ya? Tener a un familiar directo, básicamente los padres, que ya han tenido osteoporosis y han tenido fracturas, es un factor de riesgo importante para nosotros, quizás el factor de riesgo más importante, ¿ya? Igual que ser mujer, porque sabíamos que la masa ósea siempre es más baja en las mujeres en relación a los hombres. Pero también existen factores de riesgo que son modificables, los que nosotros siempre debemos atacar. El ser fumador, el tener un IMC bajo, y también tener un IMC alto, ¿ya? O sea, ser muy flaco o muy gordo, pero a niveles de enfermedad, o sea, obesidad grado 2 o 3 para arriba, y una desnutrición severa, hace que nosotros tengamos una mayor probabilidad de fracturarnos. Los déficits de estrógenos dados farmacológicamente, por ejemplo, los tratamientos con progestágenos puros, o la menopausia o el hipogonadismo por cualquier razón, el alcoholismo, los defectos que nos aumentan el riesgo de caída, como por ejemplo las visiones defectuosas, la salud frágil y una actividad física escasa porque disminuimos la tonicidad muscular. ¿Ya? Entonces, una cosa importante es la edad, porque para la misma DMO en distintas edades tenemos riesgos de fracturas que son distintos. Por lo tanto, nuestro riesgo es peor a mayor edad, con la misma DMO. ¿Ya? ¿Qué es una densitometría? La densitometría es un examen en donde sus siglas DXA por Dual X-Ray Absorptiometry, en donde tenemos un doble rayo que es capaz de, a través, esto es medicina nuclear, así que no estamos irradiando, estamos viendo cómo responde nuestro cuerpo a una energía conocida. El primer as es con una energía intensa que no es capaz de ser bloqueada por nada, y el segundo as es de una energía que es capaz de ser bloqueada por distintas estructuras. La diferencia entre los dos haces determina cómo
cómo sufrió esta interferencia o cómo esta interferencia está dada por la estructura que nosotros pusimos entre medio. Esto choca contra una superficie y la diferencia de energía, como les había dicho, determina un valor. Este choque de la energía tiene una imagen en un plano, por lo tanto nos da dos medidas, nos da un alto y nos da un ancho, un alto y un largo, perdón. Esto lo que nos determina es una unidad de medida que es un área, pero se ha visto que esa área es equivalente a la densidad, por eso nosotros podemos determinar densidad solo teniendo un área. Esta interferencia es una interferencia que es esperable para unidad. Cuando esa interferencia se dispara de lo esperable para la edad, nosotros tenemos dos datos. Los datos tenemos la dispersión T y la dispersión Z. La dispersión T es cómo se dispara esta diferencia en relación al mejor estado de adquisición de masa ósea. Eso quiere decir que debe ser gente joven de la misma edad que tiene ella, pero cuando tenían 25 o 30 años, del mismo sexo, del mismo peso y de la misma raza. Cuando nosotros lo queremos comparar con personas de la misma edad, en ese momento determinado, y no cuando eran más jóvenes, y lo comparamos por peso, edad, talla y raza, nosotros tenemos el Z-score. Por definición, nosotros utilizamos el T-score, pero esta es una definición dada para pacientes posmenopáusicas. Todos los datos que tenemos de densitometría están estudiados y validados en mujeres posmenopáusicas. En mujeres premenopáusicas existen inferencias de datos. También existen obviamente trabajos, pero los datos no están validados. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos es en mujeres posmenopáusicas. ¿Ya? La definición operativa es esta para la densitometría. Tenemos una osteoporosis cuando el T-score se aleja más allá del menos 2.5 desviación estándar. Tenemos una osteopenia cuando el T-score se aleja de lo normal entre la primera y la desviación 2.5 estándar. ¿Ya? Tenemos una densitometría ósea en rangos normales cuando el T-score está entre el menos 1 desviación estándar y el más 4. ¿Ya? Tenemos una osteoporosis cuando el valor es menor a menos 2.5, a ser infinito. Y también tenemos una osteoporosis independiente de donde caigamos en la densitometría ósea cuando ya tengamos una fractura de baja intensidad. Y una fractura de baja intensidad cuesta definirla, pero es una fractura que no afectaría al resto de la población. Por ejemplo, si yo voy caminando, me caigo porque me tropiezo, afirmo mis manos al caer y me fracturo, esa es una fractura de baja intensidad. ¿Por qué? Porque lo más probable es que cualquiera de los que esté escuchando esto, si se cae, de la misma forma afirma sus manos, no se fracture. Si yo me fracturé porque tengo algo distinto a ustedes, aparte de la edad, puede ser alguna alteración genética. ¿Ya? Entonces, para hacer el diagnóstico de osteoporosis necesitamos la densitometría, pero también podemos no necesitarla y podemos saber solo que tiene una osteoporosis por el solo hecho de haber tenido una fractura de bajo impacto. ¿A qué le llamamos osteoporosis primaria nosotros? A la osteoporosis que ocurre después de la menopausia o en los hombres después de los 70 años. ¿Ya? Y lo más importante, que al igual que la hipertensión esencial, nosotros debemos descartar una causa secundaria en todos y siempre. En todos y siempre, independiente de la edad, tenemos que hacer lo que se llama en inglés el rollout, que es el descarte de alguna causa secundaria. Y las causas de osteoporosis secundaria para ir avanzando son múltiples, desde inflamatorias hasta algunas endocrinopatías, pasando por las causas que llevan al hipogonadismo, el uso de algunas drogas, el uso de algunas enfermedades la aparición de algunas enfermedades de la médula ósea y algunas otras misceláneas.
Existe un estudio básico, básicamente determinar los niveles de PTH y de vitamina D. Y aquí estoy midiendo vitamina D no para suplementarla, sino para que mis niveles de PTH no estén falseados por el déficit de vitamina D, lo que se determina el hiperparatiroidismo secundario. Medir los niveles de calcio y fósforo y corregirlos por la albúmina. Y eventualmente ya a nivel de subespecialidad, medir niveles de calcio en orina y los factores correctores por la creatininuria y la natriuresia. Cuando pedir una densitometría, nunca como chequeo general. Aparte que los chequeos generales no existen, pero nunca como un chequeo a nadie. Solo se toman en mujeres posmenopáusicas después de los 65 por una vez, si está normal, lo podemos repetir cada 5 años. Lo mismo en hombres mayores de 70 años. Pacientes posmenopáusicos que tengan más de un factor de riesgo, por ejemplo, bajo peso, fumador, antecedentes genéticos, antecedentes familiares o con una fractura previa, ya debemos hacerle una densitometría, independiente que no tengan más de 65 años, pero que sí sean posmenopáusicas. Si tienen una fractura por fragilidad, por alguna otra causa, también podemos pedir una densitometría ósea. Si están usando corticoides, tienen artritis reumatoide y son pacientes que uno les calcula el riesgo de fractura y les da elevado, también podemos pedir una densitometría. Y la otra es para monitorizar el tratamiento de los pacientes con osteoporosis. Y esto se pide cada 2 o 3 años. Evaluar los riesgos de caída en cada paciente. El Z-score nos permitiría también compararlo con la población de su misma edad para ver si existe alguna causa secundaria. Y si tenemos una osteopenia, tenemos que ver si el paciente necesita tratamiento, porque la mayoría de las fracturas ocurre en pacientes que tienen osteopenia, porque la mayoría de las densitometrías óseas van a caer en el rango de la osteopenia. Y lo que tenemos que hacer es prevenir fracturas, prevenir fracturas. Entonces, si tenemos una osteopenia, tenemos que ver si el paciente, aparte de la osteopenia, tiene algún otro factor de riesgo de caídas, y eso lo determinamos con el FRAX. Porque si el FRAX nos determina que el paciente tiene un riesgo mayor al de la población general de fracturarse, es un paciente que tiene que partir tratamiento antes de haberse hecho el diagnóstico de osteoporosis. Cuando es positivo el FRAX, cuando tiene un riesgo de fractura mayor al 20% o un riesgo de fractura de cadera mayor al 3%. Eso está disponible en todas las plataformas y está adecuado para cada país. ¿Cómo prevenimos, además del tratamiento farmacológico, asumiendo un consumo de lácteos y en la gente que no consume lácteos, suplementar con calcio, aunque cuando se compara calcio más leche siempre gana la leche. Un poco más fuera de la evidencia está la suplementación de vitamina D. La coloco porque algunas guías lo recomiendan, pero con un nivel de evidencia más bajo. Es la suplementación de vitamina D y haciendo una densitometría de screening en los pacientes que lo merecen, no en todos los pacientes, claramente. Cuando ya tenemos diagnóstico de osteoporosis, nosotros podemos tratar ya sea primero identificando cuál fue el mecanismo que nos llevó a la osteoporosis, por eso es importante descartar las causas secundarias, ver si el paciente se beneficia más de anabólicos, como los que están anotados ahí, o de antirresortivos, como los que están anotados ahí, que básicamente son los bifosfonatos o los anticuerpos monoclonales antirangligando como el denosumab, ¿ya? Los tres, tanto los anabólicos, teriparatide como abaloparatide, y los antirresortivos, como los bifosfonatos o los anticuerpos monoclonales, están en el mismo nivel. Todos deben tener un suplemento de calcio y vitamina D adecuado, ¿ya? Y ahí un poco más específico determinar cuál se beneficia mejor de cada uno y cómo hacemos el control a posterior, ¿ya? Ahora, importante en el mecanismo de la regulación del calcio es la PTH. La PTH tiene múltiples funciones a nivel del cuerpo, pero básicamente lo que va a hacer es una hormona hipercalcemiante que va a mantener los niveles de calcio elevados o normales en el cuerpo, porque debiera estar bien regulada, y para eso va a trabajar, ya sea disminuyendo la excreción de calcio a nivel renal, aumentando la salida de calcio a nivel de los huesos, o aumentando la absorción de calcio a nivel intestinal, por distintos mecanismos. Por ejemplo,
aumenta la actividad osteoclástica y con eso aumenta la salida de calcio a la circulación, aumenta la activación de la vitamina D a nivel renal y con eso el calcitriol va a hacer un efecto a nivel de algunos receptores para la absorción de vitamina D a nivel intestinal o ya habíamos dicho que disminuye la excreción de calcio a nivel renal. Con eso mantenemos normales nuestros niveles de calcio. Ahora, en estados de calcio elevado, que el calcio elevado siempre hay que ajustarlo con la albúmina para arriba o para abajo, porque la mitad del calcio casi anda unida, o el 40% del calcio anda unido a proteínas. Así que es importante corregir los niveles de calcio, no vaya a ser que estemos pensando que el calcio esté bajo, pero lo que está bajo es la albúmina. Entonces, esa fórmula hay que aprendérsela, memorizarla, porque se las van a preguntar en todos lados. Eh, y una vez que tenemos el diagnóstico de hipercalcemia, determinar qué tan severa es, y lo otro es determinar la causa. Si es un paciente que nosotros estamos estudiando ambulatoriamente y es un paciente mayor de 50 años, la primera causa va a ser un hiperparatiroidismo primario, es decir, un tumor productor de PTH. Y en pacientes hospitalizados, lo más probable es que se deba a algún tumor que tiene metástasis ósea y que está generando un aumento en la salida de calcio por destrucción ósea. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas, pero también tienen componentes neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales y renales, determinados básicamente por este exceso. ¿Ya? A nivel neurológico puede haber alteraciones del ánimo y compromiso de conciencia. A nivel cardiovascular, un aumento en la proporción de arritmias y básicamente porque se acorta el QT. Recordemos que el QT es el periodo refractario relativo, por lo tanto, cualquier estímulo puede provocar una arritmia ahí por reentrada. A nivel gastrointestinal aumenta la producción de ácidos gástricos, por lo tanto aumenta el riesgo de pancreatitis, de úlceras gástricas, de dolor abdominal, de náuseas, de vómito, constipación. Y a nivel renal el exceso de calcio puede causar cálculos a repetición o una diabetes insípida nefrogénica que vamos a hacer que perdamos harta agua y vamos a terminar deshidratados. ¿Cómo estudiarlo? Lo más importante es determinar dónde está el origen y para eso tenemos que hacer una PTH. Si la PTH está alta, vamos a tener distintas causas de hiperparatiroidismo o de supuesto hiperparatiroidismo. La principal causa es obviamente el hiperparatiroidismo primario, pero también tenemos otras condiciones como la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que es una condición genética en donde se mutan algunos receptores que sensan calcio a nivel renal. También puede contener el influjo de algunos medicamentos, como por ejemplo el litio o la hidroclorotiazida, o en algunos estados en donde existe un hiperparatiroidismo secundario, por ejemplo en la enfermedad renal crónica, sobre todo los pacientes en diálisis, en donde se eleva tanto la PTH que esa misma elevación, que esa elevación es por la falla renal, lleva a que se estimule la formación de algún tumor productor de PTH. Ahora, si la PTH está baja, obviamente la primera sospecha es cáncer y hay que ir a buscarlo. ¿Ya? La excepción grande sería en pacientes que tienen algunas enfermedades granulomatosas, como por ejemplo la sarcoidosis, en donde se estimula el metabolismo de la vitamina D. Y ahí puede haber precursores de vitamina D y hagan que la PTH baje, pero el calcio sigue aumentando, porque se absorbe mucha vitamina D a nivel intestinal. El manejo obviamente es promover el hecho de que alguien bote calcio y que se diluya el calcio a nivel de la sangre. Entonces hay que pasarle agua, 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 como una solución salina, por ejemplo. Si el paciente se congestiona, le pasamos suero. En los casos más severos tenemos que someterlo a hemodiafiltración o alguna técnica de terapia de reemplazo renal que sea capaz de sacar el exceso de calcio o manejo con algunos medicamentos. Por ejemplo, los corticoides en caso de que exista una hipervitaminosis D por lo que yo les había dicho en las enfermedades granulomatosas, o los bisfosfonatos que lo que hace básicamente es resetear el hueso para que el hueso se vaya a cero y no esté saliendo tanto calcio de los huesos, que es algo que si no corregimos la causa nuevamente se va a recuperar rápidamente.
Distinto al caso de la hipocalcemia, que es mantener un nivel de calcio bajo para lo que necesita el cuerpo. Nuevamente está la fórmula correctiva de la calcemia para que esto sea algo real y no sea algo simplemente numérico por la baja de proteína. Puede dar distintas manifestaciones clínicas desde el punto de vista neurológico, desde las parestesias hasta las convulsiones. Algunos pacientes tienen algunos signos clínicos como el Chvostek y el Trousseau. El Chvostek es esta contractura involuntaria de los músculos periorbiculares que hace que al uno golpear los masseteros, esto se traduzca en un movimiento a nivel de los labios. Y el signo de Trousseau, que es la contractura de la mano al tomar la presión arterial y al mantener esta presión sostenida sobre los músculos del brazo. Las principales causas es la posquirúrgica, entonces siempre ir a examinar el cuello, ir a ver que no tenga cicatrices o que no haya tenido alguna cirugía de paratiroides o de tiroides en donde hayan volado las paratiroides. Recordemos que las paratiroides están ubicadas detrásito de la glándula tiroides. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es medir una PTH. Si el nivel de PTH está alta, de inmediato ir a ver cómo está la función del riñón, porque la primera causa de hiperparatiroidismo secundario es la enfermedad renal crónica. ¿Ya? La segunda causa es el déficit de vitamina D. Pero si la PTH está normal o baja, nosotros tenemos que ver si está normal, nosotros lo más probable es que tengamos un hipoparatiroidismo y ahí tenemos que estudiar las causas, que en general pueden ser autoinmunes o por alguna otra razón. Y si los niveles de magnesio están bajos, nosotros deberíamos estudiar y suplementar la hipomagnesemia para corregir esto. El tratamiento siempre es vía oral, salvo que no se pueda. Si no se puede, hay que corregirlo vía endovenosa y ahí hay distintas fórmulas de cómo podemos controlarlo, pero eso ya es más de la parte clínica. Eh, Sigamos con la parte de las gónadas, que es súper importante. Eh, Ambos órganos sexuales son súper activos en la vía intrauterina, pero después por distintos mecanismos se tienden a apagar. ¿Ya? Se apagan y quedan apagados hasta la época de la adolescencia, en donde parte la pubertad y renace nuevamente todos los estímulos que llevan a que este mecanismo vuelva a funcionar. ¿Cómo parte todo? Parte a nivel del hipotálamo, con un grupo de neuronas que son las neuronas del grupo Candy, en donde hay algunas súper importantes que son las quispeptinas, que básicamente lo que hacen es regular los pulsos de GnRH. La GnRH es una hormona que es precursora de la gonadotropina, que se produce en el hipotálamo y que necesita una pulsatilidad y una frecuencia. La pulsatilidad y la frecuencia de la GnRH, más que su concentración plasmática, es la que determina su funcionalidad. Una cosa importante dentro de la hormona es que no solamente uno necesita concentración plasmática, necesita ritmos, ciclos, pulsatilidades. Todas estas cosas hacen que la configuración del receptor a la cual se une la hormona sea A o B. Si tenemos, por ejemplo, una alta concentración de GnRH, pero no es pulsátil, se va a unir a un receptor A. Si tenemos una alta concentración de GnRH, pero esta sí es pulsátil, se va a unir a una configuración B. Que es lo importante, que distintas configuraciones tienen efectos distintos y la mayoría de esos efectos, aunque ustedes no lo crean, son opuestos. Entonces, cuando se libera la GnRH en forma pulsátil, esto va a estimular a las células que producen tanto hormona folículo estimulante como hormona luteinizante. Y esas células salen a la circulación y generan los distintos efectos. Uno de los efectos más importantes, sobre todo a nivel ovárico, es la producción de estrógeno. Esta producción de estrógeno lo que va a hacer es regular el eje. Por lo tanto, al producir estrógeno estimulado por la FSH, lo que vamos a hacer es una retroalimentación. Y ya sabíamos que esta retroalimentación es perfecta porque regula tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Ya? Ahora, así funciona de forma normal la fisiología ovárica. Ya habíamos dicho que esto se nos enciende nuevamente la etapa de la etapa de la pubertad, y cuando empiezan a aumentar los estrógenos viene el primer hito en la fisiología de la pubertad femenina, que es el desarrollo del botón mamario o la telarquia, que ocurre más o menos acá, como entre los 8 y los 13 años.
2 años después ocurre la primera regla que se llama menarquia, ¿ya? Desde que parte el botón mamario, parte el estrógeno. Y esto es importante porque esto es lo que determina el crecimiento. Nosotros normalmente tenemos hormona del crecimiento y esa hormona del crecimiento está activa, pero le falta un cofactor. Y ese cofactor es la hormona sexual. Es por eso que las mujeres crecen hasta, o se dan el estirón puberal hasta más o menos la edad de la menarquia. Y después empieza un crecimiento un poquito más lento hasta los 15, 16 años más o menos. Pero el ritmo de crecimiento nunca va a ser tan importante como el ritmo de crecimiento hasta la telarquia, o sea, perdón, hasta la menarquia. Después empieza el desarrollo mamario. El desarrollo mamario depende de los niveles de estrógeno, por lo tanto, depende de la maduración del tejido ovárico. En la medida que vaya más tejido ovárico, va a haber más estrógeno y va a haber más desarrollo mamario. Y esto va aumentando según los grados de Tanner. El vello púbico depende más que nada del despertar de las glándulas suprarrenales, porque depende de los andrógenos suprarrenales, ¿ya? Así que así empieza a ocurrir estos ciclos. Los primeros ciclos menstruales hasta los 18 años tienden a ser bastante desordenados, pero eso es parte de la fisiología normal. Algunos ciclos son ovulatorios, algunos ciclos no son ovulatorios, depende de la madurez del ovario. Así que no se preocupen porque los ciclos puedan ser irregulares en la primera etapa, porque eso en general es así. El ciclo menstrual tiene distintas fases y eso va en relación a la distinta influjo que tienen las células ováricas por las hormonas. Esto es bastante perfecto porque los ciclos de GnRH son periódicos y eso va a determinar que aumenten algunas hormonas y disminuyan otras. Una vez que ocurre la menstruación, rápidamente los estrógenos empiezan a aumentar y esto en relación a la concentración plasmática de la FSH. Niveles plasmáticos de FSH mantenidos en el rango superior hacen que los estrógenos de inmediato empiecen a aumentar. El aumento de estrógeno lo que determina es una retroalimentación negativa con el resto de las hormonas que la estimulan, porque acuérdense que es una retroalimentación negativa. Sin embargo, en un punto determinado, el estrógeno pierde su control por la FSH y se empieza a aumentar pese a la caída de la FSH. Esto va a determinar el pic de LH y este es el único efecto de retroalimentación positiva dentro del eje gonadal. El pic de LH básicamente lo que va a determinar es que una vez teniendo este folículo ya maduro, salga a la circulación el ovario y va a determinar que reviente este folículo y salga el ovario a la circulación. Si no hay fecundación, este óvulo va a caer en un espacio no fértil y rápidamente va a formar el cuerpo lúteo. Una vez formado el cuerpo lúteo, empieza a aumentar la producción de progesterona que nuevamente lleva a la inhibición del eje por una caída en los niveles de estrógeno. Y así sucesivamente. Entonces, súper importante determinar que desde que parte la menstruación, los niveles de progesterona están súper bajos porque no hay un cuerpo lúteo. Los niveles de estrógeno todavía se mantienen bajos, igual que los niveles de FSH y LH. Por lo tanto, cuando nosotros queremos estudiar el ciclo sexual, tenemos que estudiarlo en la primera etapa, en la fase más precoz de la fase folicular, que idealmente debería ser entre el tercer y quinto día de regla, desde que parte la regla, independiente que se lleve o no se lleve todos los días con sangrado. Las definiciones operacionales, amenorrea nosotros le llamamos a la ausencia de menstruación por más de 3 ciclos o más de 90 días. La amenorrea es primaria cuando la mujer a los 15 años nunca ha tenido su menarquia o después de que le salió el botón mamario, han pasado 3 años y no le ha llegado la regla. Esas dos son las definiciones de amenorrea primaria. Amenorrea secundaria es tener una amenorrea teniendo ya el antecedente de haber sangrado alguna vez. La oligomenorrea ocurre entre los ciclos 3, o sea, entre el día 35 y 90, pero que no alcanza a ser amenorrea. ¿Ya? Hasta el día 35 todavía se considera normal un ciclo. Esto no sé si estos conceptos a nivel ginecológico todavía existen, pero por lo menos cuando yo estudié, la hipermenorrea era el aumento del flujo menstrual y la polimenorrea eran cuando habían ciclos más cortos de 21 días. Lo que sí todavía se llama así es el dolor asociado a la menstruación que se llama dismenorrea.
Cuando tenemos una ausencia de regla, lo primero que hay que hacer es descartar embarazo, ya sea que nunca le haya llegado la regla o que le haya llegado la regla en algún minuto. O sea, para menorreas primarias o secundarias, siempre va test de embarazo, siempre va test de embarazo, siempre va test de embarazo, sea religiosa, sea Shenstad, sea una niña que haya jurado que no ha tenido nunca relaciones, siempre va a tener de embarazo. Y para que no queden mal, dígale que yo les dije que siempre va a tener de embarazo, independiente de lo que sea. ¿Ya? Y eso básicamente para que todo el resto del estudio sea válido. Digan siempre así, que el estudio debe incluir un test de embarazo independiente de todo. ¿Ya? Otras causas más frecuentes son el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia, que por distintas causas pueden llevar también a menorrea. Y clínicamente también tenemos que evaluar la presencia de un síndrome ovario poliquístico, que más adelante vamos a ver por qué puede provocarlo. La causa de hipogonadismo, o sea, por qué tener poco estrógeno, como ustedes ya lo vieron, y ya sabemos que en todo sistema endocrino puede ser porque o la hipófisis o el hipotálamo estén fallados o porque es la glándula, en este caso el ovario, el que esté fallado. ¿Ya? Causas van a haber distintas y pueden ser estructurales o funcionales. Eso, pero déjenlo a nosotros. Entonces, si tenemos el estrógeno bajo, pero la FSH está elevada, el daño es en el ovario. Y ahí tenemos las disgenesias gonadales, las fallas ováricas prematuras o las fallas ováricas después de los 40 años, que se llama menopausia. El hiperandrogenismo es cuando existen características clínicas o existen francamente elevadas hormonas masculinas en una mujer, ¿ya? Y esto va a generar presencia de mayor vello, que se denomina hirsutismo, o mayor acné, aunque el acné puede tener 20.000 causas antes que el hiperandrogenismo. Y en los casos severos puede aumentar la masa muscular, la voz se puede poner más ronca o puede aumentar el tamaño del clítoris. Recordemos que el vello del hirsutismo es un vello terminal más grande, más grueso de lo normal y más negro también. No es el vello normal. Nosotros tenemos vello normal y puede que haya gente muy pelúa, pero que tenga este vellito fino que no significa absolutamente nada. El vello de hirsutismo es un vello grueso, como el de la barba que tenemos los hombres. Ese es el vello importante. El resto es pelo porque somos mamíferos y estamos llenos de pelo y nada más. Y eso es así. Y eso se denomina hipertricosis. Para determinar nosotros la gravedad del hirsutismo, nosotros usamos este score, que es el score de Ferryman-Gallwey, que de repente sufre algunas modificaciones y que su normalidad está determinado por la etnia. Para Chile, hasta 7 es normal, sobre 8 ya es alterado, pero los mapuches tienen muy poquito pelo, así que en los mapuches sobre 4 ya está determinado anormal. En la India sobre 9 es determinado anormal porque tienden a ser más peludos. 9 zonas, nosotros le vamos dando puntaje en relación a lo que vamos viendo. Bigote masculino, punto 4, barba masculina, punto 4, pero pueden haber uno que otro pelito loco por ahí y que es un pelo terminal y que nosotros lo vamos a catalogar en distintas escalas. Hay casos, obviamente, de hirsutismo bastante severo, que es el que tenemos que estudiar. ¿Ya? Las principales causas es el síndrome ovario poliquístico, pero no es la única. Por lo tanto, también tenemos que hacer un estudio de descarte hasta llegar al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? La mayoría de los pacientes puede tener algún nivel de hiperandrogenismo, quiere decir un aumento de las hormonas masculinas. Algunos nos encontramos con algunos niveles leves de una hiperplasia suprarrenal congénita con mutaciones que son bastante leves, pero que cuando aumentan la actividad de la suprarrenal en la pubertad se expresan porque aumentan los precursores que llevan al aumento del trabajo de toda la glándula. Y recordemos que la glándula también provocaba estrógeno, o sea, perdón, testosterona. Y también pueden haber tumores tanto a nivel suprarrenal como ováricos que empiecen a aumentar esta producción de hormona masculina. El estudio básico, sí, sobre todo si se presenta con amenorrea, es ver cómo está la FSH y el estradiol, descartar una hiperplasia suprarrenal congénita, básicamente tomando los precursores como la 17-hidroxiprogesterona y la androstenediona, como ustedes ya están pensando, muy bien en la fase folicular, o sea, con regla.
Y medir los niveles de testosterona, siempre la testosterona total, la testosterona libre es un pésimo examen que no hay que medirlo nunca, ni en hombres ni en mujeres, porque es demasiado variable. Nosotros medimos su proteína transportadora y lo que hacemos es calcular el índice de andrógenos libre. Mayor a 4,5 en la mujer confirma el hiperandrogenismo. Para diagnosticar síndrome de ovario poliquístico, nosotros tenemos que tener dos de estos tres subgrupos, que estos se denominan criterios de Rotterdam. En un grupo tenemos la morfología de los ovarios poliquísticos y que también está determinado según Rotterdam. Y según Rotterdam son ovarios que miden más de 10 centímetros cúbicos o que tienen más de 6 o más folículos que miden más de 3 milímetros. Por lo tanto, las ecografías deben decir el tamaño de cada ovario en centímetros cúbicos, el número de folículos y el tamaño de cada folículo ovárico. ¿Ya? Por eso yo siempre pido las ecografías en fase folicular hechas por radiólogos y no por ginecólogos. Básicamente porque al ginecólogo se le olvida, no lo hace, no lo sabe, pero no lo hacen bien. El otro conjunto es el de la oligo o la anovulación, o sea, tener o atrasos menstruales o tener amenorrea, y eso lo da la anamnesia. Y el otro es tener una bioquímica o una clínica sugerente de hiperandrogenismo, es decir, tener alguno de estos exámenes alterados o tener hirsutismo o acné, ¿ya? Dos de tres van a determinar el hiperandrogenismo. Eso quiere, o sea, el síndrome ovario poliquístico. Es decir, que nosotros podemos tener una bioquímica o una clínica sugerente de hiperandrogenismo porque tenemos hirsutismo y tenemos anovulación, ya cumplimos criterios para el síndrome de ovario poliquístico, sin necesidad de hacer una ecografía. O pacientes que tienen una morfología de ovario poliquístico con un atraso menstrual o amenorrea, también podemos tener un síndrome del ovario poliquístico sin necesidad de tener un hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Lo que no vamos a tener es un paciente que tiene solo pelos en la cara y que tiene hiperandrogenismo, pero que no tiene ni óligo ni amenorrea y que los ovarios son normales, ese paciente no tiene un síndrome ovario poliquístico. Lo que tiene es un hiperandrogenismo, ¿ya? Lo mismo que si tiene amenorrea, pero no tiene una morfología de ovario poliquístico y no tiene clínicamente un hiperandrogenismo. Este paciente hay que estudiarlo por amenorrea y entra en otro algoritmo, ¿ya? Entonces, dos de los tres va a dar el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. ¿Cómo vamos a manejar el hirsutismo? Estilos de vida saludables, metformina no sirve. El manejo tópico siempre, la depilación va a ser el pilar de esta cuestión, siempre. En pacientes que tienen un hirsutismo debido a un hiperandrogenismo, nosotros podemos disminuir la cantidad de testosterona con estrógenos. Si nosotros los estrógenos además los usamos unidos a progestágenos que tengan alguna función antiandrogénica, vamos a andar mejor aún. Y en ese sentido, la drospirenona anda perfecto. ¿Ya? Y podemos agregarle algunos bloqueantes del receptor de testosterona que tengan algún efecto bloqueante del receptor, como la espironolactona, andamos mucho mejor. En el otro extremo de la vida tenemos el síndrome climatérico. Ojo que el climaterio es todo el periodo que rodea la menopausia, pero no aparece cuánto tiempo dura, ¿ya? Lo que sí sabemos es que la transición parte más o menos de los 40 años, desde que parten los primeros síntomas asociados al climaterio. La menopausia es la última regla y tenemos que definirlo de forma retrospectiva. O sea, la menopausia es un hito que tiene fecha y tiene día, hora y año, pero tenemos que hacer el diagnóstico hacia atrás. ¿Ya? Un año sin regla, en el periodo esperable, nosotros diagnosticamos menopausia. La edad promedio en Chile tiene que ser más o menos entre los 45 y los 50 años. Y esto para explicarlo más o menos, fecha de la último periodo menstrual ocurre más o menos acá, pero antes ocurre la etapa de transición a la menopausia precoz y tardía, en donde empiezan a aparecer los síntomas, ¿ya? Empieza a haber latencia en la duración de la regla y empiezan a aparecer algunos síntomas. ¿Cómo podemos determinarlo? Nosotros de forma bioquímica, porque empieza a aumentar los niveles de FSH sobre 10 hasta 25 y ya sobre 25, sobre 30, nosotros podemos decir que la mujer es muy poco probable que tenga
un nuevo ciclo menstrual. Los síntomas pueden partir en cualquier minuto de la transición a la menopausia, incluso en mujeres que nunca tienen síntomas. Son la minoría, pero puede ser. Los signos y síntomas precoces son los bochornos, el insomnio, algunos síntomas psicológicos. Pueden aparecer también síntomas de la esfera geniturinaria, como la atrofia del epitelio vaginal y el dolor al tener relaciones sexuales o la urgencia o incontinencia urinaria. Y a nivel tardío podemos tener complicaciones porque el estrógeno es un protector cardiovascular de la mujer y también es una hormona que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. Así que puede aparecer osteoporosis también. Medidas generales, intentar mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, la terapia hormonal de la menopausia siempre está recomendada cuando hay alguna alteración de la calidad de vida y solo no está indicada en pacientes que tengan contraindicación. Y la contraindicación es un cáncer activo, un sangrado de origen no precisado a nivel uterino. El resto son todos casos que uno puede discutir. En pacientes de alto riesgo cardiovascular, nosotros podemos usar la terapia tópica y no oral. Lo importante es distinguir si la mujer tiene útero o no, porque si tiene útero tenemos que hacerla ciclar, y para eso tenemos que darle en algunos momentos del ciclo progesterona. Si no tiene útero, no nos preocupamos de eso, porque no tiene endometrio, así que le damos el estrógeno continuo. Si tiene alguna contraindicación absoluta o el paciente no quiere tomar estrógenos, podemos utilizar algunas terapias no hormonales. Y en este sentido, los inhibidores de la recaptura, como la paroxetina o la venlafaxina, han disminuido un poco los síntomas vasomotores, no mucho, pero han logrado mejorar la calidad de vida. Y los fitoestrógenos no sirven para nada. Ahora, en relación al hombre, en el hombre también es un proceso ordenado, pero a diferencia de la mujer que tiene un hito que es la aparición del botón mamario, en el hombre es súper complejo, porque el hito es el crecimiento testicular. Comprenderán lo difícil que están midiendo los testículos un hombre en la etapa puberal. No lo andamos buscando todo, tampoco se andan mirando ni tocando, espero, los testículos a cada rato, pero es complejo. Se han intentado obtener alguna otra que sea equivalente a la telarquia, se ha visto el cambio de voz, pero en realidad no. La única forma es medir los testículos. El testículo empieza a crecer sobre los 4 centímetros cúbicos y empieza a producir testosterona. Esto lo que hace es el crecimiento ponderal estirado. O sea, el estirón parte entre los 10 hasta los 17 años, puede partir en los casos más tardíos, pero se produce un crecimiento acelerado y nosotros logramos en la máxima talla ya 2 o 3 años desde el crecimiento testicular hasta tener testículos maduros. Lo mismo ocurre con el tamaño del pene, que empieza a aumentar después de que crecieron los testículos. Y el vello púbico ya habíamos dicho que depende básicamente de las glándulas suprarrenales. El hipogonadismo se le llama a la disminución de los niveles de testosterona en el cuerpo y lo que eso provoca a nivel de la salud. Por ejemplo, provoca disfunción eréctil, disminución del deseo sexual y algunos cambios corporales que dependían de la testosterona, básicamente la masa muscular o parte del vello de la cara, por ejemplo, y el ánimo en general. ¿Qué cosas preguntar? Muchas cosas de la historia, traumatismo, si había tenido o no fertilidad, cómo son las erecciones, si tiene erecciones espontáneas, las provocadas, si logra mantener una buena erección, cómo está el deseo y la imaginería sexual, si está usando algún tipo de droga o suplemento que pueden tener alguna injerencia en esto, si tiene o no tiene ginecomastia, hay que medir el tamaño testicular y determinar los caracteres sexuales secundarios al examen físico también. Y al igual que en la mujer, también tenemos que identificar dónde está el daño, si el daño está en el testículo o el daño está arriba en los ejes que lo están regulando. Otras cosas que pueden influir en los niveles de testosterona son las mismas que pueden influir en los niveles de estrógeno en la mujer. Medir prolactina, medir hormonas tiroideas. Espermiograma solo si desea fertilidad, ¿ya? Ir a ver imagen según la sospecha. Si nosotros tenemos testículos chicos, hay que ver si los testículos se infartaron, se trombosaron, o si tenemos una sospecha de un hipogonadismo de origen central, hay que ir a ver, hay que ir a ver arriba a ver si es que existe algún daño en la hipófisis. Y importante que si nosotros tenemos un daño del eje gonadal, también determina, y estamos
estamos sospechando que el daño es central, determinar el resto de los ejes, porque esta cuestión no son aislada. Entonces, si daña la hipófisis en la parte gonadotrópica, ¿por qué no la corticotropa? ¿Por qué no la somatotropa? Así que hay que ir a buscar. Así nosotros entonces los dividimos en los hipogonadismos hipogonadotropos cuando el daño es central, y aquí pueden ser tanto congénitos como enfermedades cromosómicas o enfermedades congénitas, por ejemplo el Kalman, o algún tumor que esté provocando alguna alteración en la secreción de FSH o LH. El hipogonadismo de instauración tardía en el hombre, y eso es importante porque la andropausia no existe y es un concepto que no debiera ser utilizado. Todo hipogonadismo en el adulto mayor masculino debe ser estudiado porque es una causa patológica. ¿Ya? No existe la andropausia. No, no hay un equivalente a la menopausia en la mujer. Eso es todo una enfermedad que hay que buscar. El manejo, estilos de vida saludable, hay que suspender los tóxicos si es que los hay, y el manejo hormonal va a depender de si el paciente quiere o no quiere fertilidad, si tiene o no tiene alguna contraindicación de uso de testosterona, y ahí lo vamos a ir buscando. Y también se pueden utilizar algunas otras vías como para estimular la hipófisis o como para disminuir la degradación de la testosterona, por ejemplo. Ya, y para el final veamos un poco de neuroendocrinología, y aquí algunos conceptos básicos. Ya han visto hartas cosas de hipófisis, pero a nivel de neuroendocrino es importante ver la neuroanatomía. La hipófisis es una glandulita que está ubicada acá, en esto que se llama la silla turca, que es un espacio óseo. Tiene una parte posterior que brilla, que se llama neurohipófisis, y una parte anterior que es la adenohipófisis. Hacia arriba nosotros lo que tenemos es el tallo de la hipófisis y esto que se llama el quiasma óptico. ¿Ya? Aquí está la nariz, así que uno puede acceder fácilmente a la hipófisis. Digo yo fácilmente, no soy neurocirujano, pero ninguno de ellos se queja. A través de la nariz, nos metemos por la nariz y llegamos acá a la hipófisis. El hipotálamo está más arriba, es mucho más difícil de ver. Esto es un acercamiento, neurohipófisis, hipófisis anterior, silla turca, quiasma óptico, tallo de la hipófisis. Ya. Si nosotros lo llevamos a un esquema, lo vamos a ver así, harto más bonito, pero con nuestra imaginación, gracias a Néter. Nuestra adenohipófisis está alojada en la silla turca. La silla turca es este hueso que tiene estas cribas porque está formada por los senos cavernosos hacia los lados. Tiene este sello que le da una especie de esfínter, ¿ya? Y que nosotros le llamamos diafragma celar. El diafragma celar es parte del hueso. Esta hipófisis está alojada aquí en la silla turca y de aquí sale el tallo hipofisiario. El quiasma óptico está ubicado inmediatamente arriba. Es por eso que podemos saber que si hay algún tumor de tal hipófisis, nosotros tenemos que ver cómo es la relación del quiasma con el tallo y con el tumor. Si algún tumor chiquitito ya puede empezar a desplazarlo. Y eso depende del tamaño de la hipófisis y qué tan alejado esté esto de esto. Y otra cosa más importante es qué tan profunda sea la silla, porque podemos tener el mismo tamaño de la hipófisis, pero con silla súper bajita. Entonces todo esto va a estar desplazado para arriba. A los lados tenemos los vasos sanguíneos, básicamente la carótida interna y el complejo de las yugulares. Estos se llaman senos cavernosos y los tumores también pueden crecer hacia los senos cavernosos. Importante porque si crece hacia arriba, nosotros lo que vamos a dañar es la visión y el campo visual. Si crecen hacia los lados, lo que vamos a dañar es la motilidad ocular. Entonces, un paciente que tenga déficit de algunas hormonas o exceso de algunas hormonas y que tenga daño a la motilidad del ojo, nosotros sabemos que ya está invadiendo los senos cavernosos. Si el paciente ha perdido campo visual, nosotros sabemos que ya está saliendo de la silla turca y está invadiendo el quiasma óptico. Las hormonas que se generan, y que ya ustedes se las saben, que se generan en el hipotálamo son estas hormonas, GnRH, TRH, la liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH, y la que libera la DH. Las hormonas que se están produciendo a nivel de hipófisis son la LH, la FSH, o llamadas hormonas gonadotropas, las tirotropas como la TSH, las lactotropas como la prolactina, las somatotropas como la GH y las corticotropas como la ACTH. Lo importante es que en la hipófisis pueden haber tumores,
cosa importante de los tumores, determinar si funcionan o no funcionan. Y en los que no funcionan, saber si disminuyó la función de alguna otra tipo celular. El tamaño es importante acá. Si son más de 1 centímetro o menos de 1 centímetro, se estudian distinto. Si tienen efecto de masa, porque por ejemplo están comprimiendo el quiasma óptico o los nervios oculomotores, y si es un adenoma o no es un adenoma, porque eso va a determinar si producen o no producen algún tipo de hormona. Si es menor de 1 centímetro, solo se estudia hiperproducción. Si es mayor a 1 centímetro, tenemos que buscar ambas, tanto la hipo como la hiperproducción. La hiperproducción, hormona del crecimiento, pero no podemos medir GH porque la GH tiene demasiados piques, muy variable a lo largo del día. Así que tenemos que medir su integrada, que es la IGF-1. Tenemos que ver si están produciendo prolactina también o están generando hipercortisolismo. En la hipofunción tenemos que ver cuáles son las hormonas. La T4 con la TSH, la testosterona con la LH en el hombre, el estrógeno con la FSH en la mujer. Medir cortisol para hipofunción. Recuerden, el cortisol solo nos sirve en la hipofunción, no en la hiperfunción. En la hiperfunción nosotros medimos estudio de hipercortisolismo y medir los niveles de prolactina siempre. Si sospechamos efecto de masa, tenemos que ver si el quiasma que está comprometido o los nervios craneales, dependiendo si está comprometido el campo visual o los músculos que mueven el ojito. Otros tumores que pueden estar invadiendo la silla turca son cualquier otro tumor que esté cerca, ¿ya? Así que hay que buscarlos también. Cómo estudiar la neurooftalmología del ojo, fondo de ojo, oculomotilidad, campo visual automatizado, un escáner para ver la tomografía de coherencia óptica, que son estudios un poco más sofisticados. ¿Cómo los manejamos? En el caso de que produzcan prolactina, manejo médico, o sea, con mecanismos agonistas dopaminérgicos, todo el resto se opera. Entonces es súper fácil, porque si tenemos un prolactinoma, ese prolactinoma manejo médico con medicamentos. El resto de los tumores va a operarse. ¿Cuándo? Cuando producen un compromiso hormonal, ya sea que están disminuyendo la producción de algunas hormonas o están aumentando la producción de alguna otra hormona, o porque tenga un compromiso a nivel visual, ¿ya? Y no olvidarse que si está generando disminución de alguna hormona, hay que suplementar los ejes importantes. Y en ese sentido, el corticotropo y el tirotropo son obligatorios. El de la hormona del crecimiento no ha demostrado tener un rol importante, salvo en la calidad de vida, y la testosterona solo si es fundamental y el paciente es muy sintomático. La hiperprolactinemia es bastante frecuente, sobre todo en las mujeres, donde va a causar amenorrea, va a causar infertilidad y va a causar galactorrea. En el hombre va a generar hipogonadismo y todo lo que conlleva el hipogonadismo. Ginecomastia, disminución del tamaño testicular, infertilidad, etc. ¿Cómo la estudiamos? Primero, descartar causas fisiológicas, que existan fármacos que alteren el metabolismo de la dopamina, causas neurogénicas que estimulen la producción o el estímulo del pezón que lleven a producir un aumento en el estímulo que va a determinar aumento de la prolactina. Y ya si hay patologías de la hipófisis que estén produciendo prolactina por causa tumoral, prolactinoma o una cosecreción en caso de la acromegalia y del Cushing, o tumores no funcionales que sean tan grandes que compriman el tallo y que por eso está aumentando los niveles de prolactina. También patología que esté extra hipofisiaria, pero que esté comprimiendo el tallo de la hipófisis va a generar esto. Y algunas otras enfermedades, por ejemplo la falla renal, que lo que disminuye es el clearance de creatinina, por tanto aumentan las concentraciones plasmáticas sin poder eliminarla. El hipotiroidismo primario, ¿por qué? Porque se generan precursores de la TRH a nivel hipotalámico y eso sale junto con prolactina, o producción ectópica de prolactina, que es rarísimo. Diagnóstico, medir la prolactina. Si tenemos un paciente sin síntomas, pero con prolactina elevada, sospechar que existe una macroprolactina. Eso quiere decir que es una prolactina que está unida a anticuerpos, pero que funcionalmente es inactiva. Y para eso tenemos algunas técnicas para descartarlo. Y al revés, un paciente que tiene niveles de prolactina normal, pero que esté muy sintomático, puede ser que tenga algún efecto que se llame efecto Hooke.
en donde los, el inmunoensayo con el cual se mide la prolactina se sature. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la prolactina que anda dando vuelta saturó y ocupó todos los inmunoensayos y no podemos unirlo a nada, entonces no vamos a medir nada. ¿Ya? Ah, a los pacientes en cuales el estrés les genera un aumento leve de la prolactina, o hasta dos valores normales, nosotros lo que hacemos es el pull. Entonces les quitamos el estímulo del estrés y lo que hacemos es ponerle una mariposa y le vamos tomando prolactina de la mariposa sin una nueva punción cada 20 minutos. Y elegimos el valor más chiquitito. Eso es la macroprolactina. Y eso recordar que no toda la prolactina pesa lo mismo, pero nosotros las medimos todas juntas. Y la macroprolactina, cuando nosotros le ponemos polietilenglicol, nosotros tendemos a decantar las prolactinas que son más pesadas y tenemos que recuperar. Si recuperamos más del 60%, descarta que sea una hiperprolactinemia de verdad, porque era la mayoría unida a anticuerpos. El efecto Hooke es así. Nosotros normalmente somos capaces de evaluar cuando existe este nivel de prolactina. El efecto sándwich que hace el inmunoensayo lo que hace es unir un anticuerpo a la prolactina y eso genera la unión al receptor y esto después nosotros somos capaces de medirlo. Cuando nosotros tenemos elevados niveles de prolactina, pero no un exceso, somos capaces de medirlo nuevamente, pero cuando nosotros tenemos un más que elevado nivel de prolactina, nosotros vamos a tener estos anticuerpos que no siquiera se van a unir al receptor, así que no los vamos a censar. Y esto se llama efecto Hooke o efecto gancho. Entonces, la prolactina es inocua en el cuerpo y no genera nada por sí sola. Lo que tenemos son los efectos de la prolactina a nivel del eje gonadal. Por lo tanto, si la idea del paciente es embarazarse, lo que necesitamos es disminuir al máximo los niveles de prolactina para liberar a su eje gonadal. Y para eso usamos los agonistas dopaminérgicos. Si el paciente no se quiere embarazar, además le dejamos anticonceptivos orales, ya para suplementar el estrógeno que le falta y para regularizar sus ciclos. En casos refractarios, nosotros podemos operar ese tumor. ¿Ya? Y este es un tema súper complejo. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque el manejo del agua es complejo y quizás más adelante vamos a tocarlo con mayor calma. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta la hiperprolactinemia? No, profe. Profe, ¿Mm? en la imagen delante había mostrado, bueno, había mostrado la imagen de la hipófisis. Se supone que si hay algún tumor o algo que comprima algún nervio, es que, ¿qué tan grande tiene que ser el tumor para poder generar esa compresión? Porque 1 centímetro no, o sea, no es tanto, pero igual es difícil ahí ver las dimensiones. Sí, recordemos siempre que el tamaño es súper relativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínate que esta silla turca tiene esta profundidad. Entonces 1 centímetro puede crecer y se puede acomodar acá. Pero si esta silla turca termina aquí, 1 centímetro hace que esto se eleve 1 centímetro para allá. Entonces el tamaño tumoral puede ser súper relativo dependiendo de la anatomía individual. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que en general los tumores de 1 centímetro no salen de la logia celar, como le llamamos nosotros, que es de este espacio, y no atraviesan el diafragma. Pero se ha visto también tumores chiquititos que pueden provocar lo otro, ¿ya? Así que en general, nosotros, y este es el esquema que yo quiero que ustedes guarden en su cabeza, que los tumores que miden menos de 1 centímetro tienen que estudiar una hiperfunción, pero los que miden más de uno, además de la hiper, midan la hipofunción, porque puede generar alteraciones de todo tipo. Ahora, si en la imagen a mí no me parece que está comprimiendo el quiasma óptico, yo no lo mando a estudio neurooftalmológico.
Pero si está tocando el quiasma, sí lo mando. No sé si me entienden eso. Por ejemplo, en esta imagen, la hipófisis se ve acá abajo, el quiasma óptico se ve acá arriba. Pero si esta imagen estuviera tocando aquí el quiasma, yo lo mando a estudio neurooftalmológico. ¿Se entiende eso? Sí, ahí me quedó más claro. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Sí. Es que uno no pasa de una hiper a una hipo. O sea, o tienes una hiper o tienes una hipo. Pero piénsalo más al revés. La hipercalcemia es causa de la enfermedad renal crónica, porque puede llevar a nefrocalcinosis, a litiasis del riñón, que puede dañarte el riñón. Pero la hipocalcemia es una consecuencia de la falla renal crónica. ¿Por qué? Porque la enzima que transforma la vitamina D en vitamina D activa está dentro del riñón y uno necesita filtración glomerular para activar la vitamina D. Los niveles de fósforo influyen, pero los niveles de fósforo están, que no me quería meter tan allá, los niveles de fósforo están influenciados por otra hormona que se llama la FGF23, que es factor de crecimiento fibroblástico número 23. Y la FGF23 es la que está regulando la excreción de fósforo, ¿cachai? Que es una enzima que también se está produciendo en el hueso. Entonces esta cuestión es súper heavy porque el fósforo está ubicado en la matriz celular al igual que el calcio. Y cuando se libera calcio del hueso se libera fósforo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de, por un lado, la PTH, por un lado lo que hace es retener calcio, pero excreta fósforo. Lo mismo que hace la FGF23 a nivel renal, pero las regulaciones del fósforo y las regulaciones del calcio dependen de las concentraciones plasmáticas. En la enfermedad renal crónica, nosotros lo que tenemos es una incapacidad para disminuir la excreción de fósforo, porque es por otros canales, ¿cachai? No son los mismos canales de calcio. Entonces, en la enfermedad renal crónica, nosotros perdemos funciones del riñón. Una de las funciones importantes es la función de activación de la vitamina D. Como nosotros perdemos función de la vitamina D, nosotros tendemos a disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal. Esa disminución de la absorción de calcio va a gatillar un aumento de la PTH a nivel de las paratormonas para poder aumentar la concentración de calcio de alguna otra forma. Y por eso que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal crónica. Los niveles de fósforo es otra cosa, porque como te decía, los niveles de fósforo están regulados por otra hormona que es la FGF23, que esa va a tender a sacar fósforo del cuerpo, pero se tiene que regular de alguna forma. Y nosotros podemos regular todo este sistema en relación a las concentraciones de PTH y concentraciones de vitamina D. Para poder entenderlo mejor, tienes que estudiar metabolismo calcio-fósforo, porque tienes que saber de dónde viene la vitamina D, cómo se activa, cuáles son las funciones de la vitamina D activa en el cuerpo, cuál es el estímulo que reciben las PTH, cuál es el estímulo que recibe la FGF23 y su relación con su correceptor que se llama cloto, cómo funcionan a nivel renal y cómo es el influjo de la absorción de calcio mediada por vitamina D a nivel intestinal. Entonces, hay hartos pasos previos que muy probablemente te llevan a tu duda, que esa es una de las cosas que hay que estudiar a fondo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?
Parece que no, profe. Ya chicos, cualquier duda me avisan. Que estén bien, descansen, buen fin de semana. Chao, gracias. Ya, profe, cuídese. Chao, muchas Gracias gracias. igual. Chao, Gracias. chao.